¿Qué tal? Buenas noches, qué gusto saludarles. Y bueno, pues vamos a iniciar con este tema. Y más o menos, te voy a dar un pequeño resumen de lo que vimos en el estudio pasado, porque estuvimos viendo un tema muy importante que se refiere a la respuesta a la fe. Y esta respuesta a la fe estuvimos viendo algunos versículos muy importantes como Efesios 2:8 que nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Es muy importante que podamos reconocer que debemos de someternos a Dios, a su palabra, cooperar con ella para que podamos tener ese perfecto equilibrio entre la gracia y la fe. Y finalmente debemos de ir al siguiente paso, resistir al diablo. Pero te fijas que la primera indicación es someteos pues a Dios, porque es la primera parte y es la parte más importante de nuestras vidas. Estar permaneciendo en la palabra de Dios para tener fresca, permanente, gobernando, presente su palabra en nuestros pensamientos para poder resistir al diablo, resistir a la enfermedad, resistir a todo aquello que quiere venir en contra de nosotros para producir problemas, para quitarnos, robarnos la paz. Pero lo que más debe de ocuparnos y no preocuparnos es que somos hijos de Dios, es que somos herederos juntamente con Cristo Jesús y que tenemos nuestra arma más poderosa, que es la palabra de Dios. Y entonces nosotros por eso debemos de permanecer cooperando con la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que todo aquello que es adversidad y quiere venir en contra mía, pues huya de mí y no que yo esté amedrentado o que esté todo triste o que esté tratando de saber qué hacer y cómo voy a encontrar la respuesta a las cosas. Por eso es importante someterte pues a Dios, y esto es permanecer en la palabra de Dios, porque primera de Pedro 5:8 nos dice, vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Salmo 78:41. Y volvían y tentaban a Dios y ponían límite al santo de Israel, porque una vez que Dios al pueblo de Israel le dio todas las cosas, lo sacó con victoria de Egipto, ellos pensaban, te fijas, pensaban, regresaban en sus pensamientos, ay, si yo estuviera todavía en Egipto como esclavo, estaría bien consentido, ¿verdad que no? Entonces, el Señor no nos va a imponer su voluntad ni de manera individual ni en forma colectiva, pero es muy importante que tú y yo sepamos, que podamos entender que lo que el Señor lo único que requiere que nosotros hagamos es que cooperemos con la palabra de Dios. Él nos ha dado todas las cosas, ya nos ha concedido todas las cosas y lo único que debe de suceder en nuestras vidas es que podamos permanecer en su palabra, permanecer en tu palabra, como segura estoy que el día de hoy tú y yo estamos aquí porque anhelamos, deseamos, estamos decididos a apropiarnos de la bendición que el Señor Jesucristo ya nos concedió por gracia, por medio de la fe en la cruz del Calvario. Y es por eso que estamos hoy aquí. Y el tema que vamos a ver hoy va a ser algo muy interesante porque de repente nosotros queremos ver en nuestras vidas y queremos provocar, el creyente quiere provocar o hacer que Dios actúe en su vida. Pero déjame decirte que la fe es simplemente una respuesta positiva a lo que Dios ya ha hecho por su gracia en nuestras vidas. La fe no es algo que tú haces para que Dios responda. La gente espera que hacer cosas para agradar a Dios, que declarar frases, como aquel niño que viene con su papá para quererlo convencer, ya sea que le dé permiso o que le quite el castigo o que haga algo que él quiere que hagan, que me lleve al cine, que me lleve al circo, que me lleve a pasear
Y cuando van creciendo, pues ya son las vacaciones, ya es algo más importante. Y el tratar de poner caras bonitas y hacer caras hasta como los gatitos que salen en las caricaturas, con los ojitos bonitos para convencer con su inocencia a papá o a quien quieran convencer. Eso no funciona con Dios. ¿Por qué? Porque yo no voy a hacer que el Señor me responda. Él ya lo hizo. Él ya lo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, la fe no hace que Dios actúe. Él ya actuó por gracia. Solamente la fe es esa respuesta positiva a lo que tú ya crees, a lo que tú ya has entendido, a lo que Dios ya ha suministrado por gracia para nuestras vidas. Entonces, esta es la manera en que la fe se apropia de lo que Dios ya nos dio, de lo que ya hizo, de lo que ya suministró a través de esa obra perfecta, completa y terminada en la cruz del Calvario hace 2000 años, antes de que tú nacieras, antes de que tú tuvieras una necesidad, antes de que tú necesitaras ser sanado, antes de que tú necesitaras ser salvo, ya se te había concedido en la cruz del Calvario hace 2000 años. Entonces, si hay algo que tú consideras que Dios no te ha dado, que Dios no te ha suministrado, esto es porque no lo ha considerado Dios dentro del contexto de su palabra, ni es el propósito para tu vida. Entonces, es muy importante que lo podamos tener claro. Es muy importante que nosotros entendamos que no podemos hacer que Dios actúe, porque sería una actitud de soberbia pensar que yo puedo hacer que Dios haga algo por mí cuando Él ya lo hizo, o que soy mejor que lo que ya Jesucristo hizo en la cruz del Calvario para poder provocar a que Dios pueda mirar a mi acto de santidad, de valentía o a mis palabras tan dulces y maravillosas y tiernas para que se conmueva y entonces el Señor haga algo por mí. ¿Verdad que no? Tenemos que ser muy claros, tenemos que conocer la verdad de la palabra de Dios para que entonces podamos permanecer en el poder de Dios, permanecer en la fe, en esa combinación perfecta de la fe y la gracia y entonces apropiarnos de la bendición que el Señor Jesucristo ya nos concedió por gracia. Yo sé que día a día se nos pueden presentar diferentes situaciones, podemos tener, se nos pueden presentar problemas, enfermedad, necesidad económica o simple y sencillamente esa respuesta de sabiduría, ese discernir qué es lo que sigue hacia adelante para yo dar el siguiente paso en mi vida, para alcanzar mayor éxito en mi trabajo, en mi negocio, en las cosas que como propósito Dios nos ha dado para realizar y que también tenemos que cooperar con la palabra para poder llegar al término de alcanzar su máximo en beneficio para cada uno de nosotros. Te voy a invitar a que me acompañes a la palabra a Marcos capítulo 11, versículos 23 y 24. Dice, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando nosotros leemos estos versículos, pudiéramos pensar que si no conocemos el contexto de todo lo que la palabra de Dios nos habla, de lo que Jesucristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario, cuál es nuestra identidad y cuál es nuestro llamado a hacer, pues estaríamos tratando de obligar a Dios a que haga lo que yo digo. ¿Por qué? Porque aquí dice la palabra, de cierto digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, y muchas personas piensan que de esta manera así tan
tan como en automático las cosas van a suceder, pero tenemos que ser muy congruentes con lo que la palabra diga. Por eso es importante saber que no se trata solamente de hacer que Dios haga las cosas. Por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pero todo tiene que caminar en el margen de la palabra de Dios. Todo tiene que estar enfocado de acuerdo al propósito, al llamado, a la gracia, a la perfecta ley de la libertad. Pero recuerda que la palabra nos indica, nos enseña y nos ayuda a entender cuál es el camino a seguir. Así es que si tú no has visto respuestas en tu vida porque y ya declaraste estos versículos y entonces Dios no está actuando, no está haciendo nada, no es porque Dios no lo quiere hacer. Es porque tenemos que ir más adelante y tenemos que saber que entonces el Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario, murió por nosotros y en esa obra perfecta y completa nos ha concedido todo lo que al día de hoy pudiéramos necesitar, todo lo que al día de hoy pudiéramos no tan solo necesitar, sino que tuviéramos que recibir una provisión para que cada día de nuestras vidas sea pleno, pues todo va enfocado de acuerdo a lo que la palabra dice. Y si tú y yo no estamos meditando en su palabra y si no entendemos el propósito para que cada una de las situaciones del día tú puedas tener una respuesta, una revelación por su palabra, entonces la gente se empieza a imaginar una serie de cosas en donde quisiera que al pedir solamente y al declarar las cosas, pues Dios lo va a hacer y entonces las cosas no suceden. ¿Por qué? Porque la gente está errando, porque tratan de obligar a que Dios haga algo y la razón por la que no pueden suceder las cosas es porque no tienes el conocimiento completo para que tú puedas caminar y comprender lo que significa tener un equilibrio entre la gracia, que es lo que Dios ya proveyó, que es lo que Dios ya hizo, pero la fe que es esa respuesta positiva a lo que Dios ya ha hecho por su gracia. Pero pues si tú no conoces lo que Dios ya ha hecho por ti en la cruz del Calvario, por ti y por mí en la cruz del Calvario, pues difícilmente vamos a obtener esa respuesta, difícilmente vamos a obtener los resultados que estamos esperando. Jesucristo ya nos concedió todas las cosas en la cruz del Calvario. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Te invito a que me acompañes a leerlo a las Escrituras. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia y por cuya herida fuiste sanados. ¿Te fijas? Entonces, si yo uno estos versículos conociendo que yo debo de cooperar con la palabra de Dios para que esa respuesta de fe en mi vida se manifieste a través del conocimiento de la palabra de Dios y entonces yo pueda pararme firme en lo que la palabra dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudaré en su corazón, porque la palabra dice en Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y el versículo 17 de Romanos 10 nos dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y entonces tú vas armando como ese rompecabezas o vas uniendo las palabras claves para que tú puedas obtener lo que Jesucristo ya hizo por nosotros en la cruz del Calvario. No solamente
vas a hablar y vas a decir, problema, sal de mi vida, sino que porque la palabra de Dios nos dice, y en este versículo, aunque no te sepas el número, pero yo te recomiendo que una vez que estamos meditando en la palabra de Dios, yo creo que con facilidad podemos estar aprendiéndonos los números y los capítulos, porque estás constantemente permaneciendo en tus pensamientos, en su palabra, le estás permitiendo a la palabra que te gobierne, y entonces podemos ver la respuesta a lo que nos dice Romanos 12:2. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Entonces, necesitamos no hacer que Dios actúe, sino más bien tener esa perfecta armonía entre estas dos fuentes tan poderosas que son la gracia, lo que Jesús, lo que Dios ya hizo por nosotros, lo que nos fue concedido de parte de Dios, que ya lo hizo todo por nosotros, y la fe, que se unen y entonces te llevan a apropiarte de la bendición. Pero esto significa que tenemos que meditar en su palabra una y otra vez, porque la acción de permanecer en la fe, de permanecer en el poder de Dios, de hablarle al problema y decirle que se vaya, de declarar la bendición de Dios y todo lo que pedimos y declaramos orando en el nombre de Jesucristo, como dice la palabra, os vendrá, va a venir a nuestras vidas, lo vamos a recibir, es porque estamos convencidos de quiénes somos. Recuerda, tu identidad en Cristo, tu identidad te va a llevar a posicionarte correctamente, y entonces que nada y que nadie te diga, porque tú sabes quién eres, y entonces pudiera venir el problema, puede venir una situación de salud, pero tú estás firme, no dejando que esta situación te agobie, te tumbe, te derrote, sino que tomando la posición correcta, tú estás firme, y entonces tú resistes, te sometes a la palabra, estás meditando en la palabra, resistes, y esto es una acción dinámica, es una acción constante, en donde nosotros tenemos que estar declarando la palabra una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que el problema se va, hasta que el problema se va, y ya sea que te tardes 1 minuto, 1 hora, 10 horas, o si sigues en una situación en donde sigues con la batalla, con ese problema, con esa situación, tú tienes que seguir firme, resistiendo al problema, resistiendo a la enfermedad, hablándole y tomando esa autoridad que ya te ha sido concedida, que Dios ya nos dio, y entonces hasta que se vaya. Esa es la posición correcta de un hijo de Dios, del creyente. Esa es tu identidad correcta. Lo que tú eres, tú te pones firme y no te mueves, porque de otra manera el problema puede venir a quererte mover, puede venir a querer tumbarte, y la gente se puede desanimar cuando no permaneces firme en el poder de Dios. Es por eso que no podemos dudar en nuestro corazón, porque sigue diciendo la palabra, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, porque con el corazón se cree y con la boca se declara, y no dudar en su corazón. ¿Qué es lo que tienes en tu corazón? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Porque como, acuérdate que dice la palabra que lo que tenemos en nuestro corazón, como somos en nuestro corazón, así es como nosotros pensamos, y entonces así es como vamos a actuar. Esa es la actitud que vamos a tener. Pero yo sé que esto nos sirve mucho de enseñanza. ¿Por qué? Porque hay situaciones en las que sabemos que somos más que vencedores, pero probablemente te estarás preguntando, ¿acaso tendré que vencer más?
No, porque el Señor Jesucristo ya lo hizo por ti. Solamente depende de tomar la actitud correcta y entonces, si tú tienes la actitud en tu corazón de creer que eres un hijo de Dios, que ya eres más que vencedor, que Cristo ya pagó en la cruz del Calvario por todo, lo único que vas a hacer es lo que la palabra dice, decirle al monte, decirle al problema, quítate y échate, sal de mi vida porque no tienes autoridad legal. Entonces empiezas a meditar en la palabra y vas a poder declarar todos los versículos que hablan acerca de sanidad, de libertad, de prosperidad, y es todo lo que hemos estado analizando, que es lo que estamos meditando, que estamos estudiando, porque es importantemente que podamos tener esa actitud que es una actitud de confianza en lo que Dios ya hizo por nosotros, no en esa actitud de esperar que te caiga la bendición. Son dos actitudes muy diferentes cuando alguien está esperando a que Dios haga y la otra es tener la actitud de confianza en donde sabemos que Él ya lo hizo. Y entonces, claro, posiblemente estás pasando una situación de salud, pero tu confianza en tu corazón es que ya eres más que vencedor y que eres sano. Y entonces, cuando nosotros tenemos la actitud correcta, vamos a empezar a actuar a la manera en que nuestra convicción por la palabra de Dios nos ha puesto en la posición correcta. Y entonces, si tú tienes una situación en donde te sientes mal, pues tú primeramente te vas a declarar sano. Número 2, vas a actuar como una persona normal, aunque tengas síntomas y te sientas físicamente mal. Pero tu actitud no va a ser como que, ay, es que me siento muy mal y no sé qué. No, tengo una situación y bueno, pues sí, definitivamente que a veces cuando estamos enfermos, cuando alguien se enferma, físicamente puede haber algún dolor, pero cuando tú declaras la palabra de Dios, entre tanto más lo declaras, vas a poder sentir esa confianza y esa fortaleza física en ti mismo. Y entonces estarás tomando la actitud en donde estás comprendiendo que Dios ya lo hizo todo por gracia, que tú ya no tienes que hacer solamente confiar en el Señor. Solamente se trata de como esa acción de extender la mano y recibir el regalo, la promesa por la fe, porque tú ya sabes que te fue dado y entonces tú dices, yo lo tomo y tienes que hacerlo y tienes que declararlo, tienes que meditarlo una y otra vez porque tienes que comprender que el Señor Jesucristo ya lo hizo todo, ya nos sanó antes de que te enfermaras, ya te bendijo desde antes de que nacieras, ya tuvo un propósito poderoso para tu vida y es ahí en donde nuestras vidas se empiezan a ejercitar en esa transformación para vivir a la manera de Dios, para ser más que vencedores en Cristo Jesús, para vivir en la plenitud de Dios, para podernos reflejar y vernos como en ese espejo que nos hace mirarnos y que podamos ir de gloria en gloria, de victoria en victoria en nuestras vidas. Te voy a invitar a que me acompañes ahora a Efesios capítulo 1, versículos 19 al 23. Mira, vamos a leer desde el versículo 17. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él
a que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Fíjate qué importante es lo que nos está expresando en estos versículos la palabra de Dios. Nos habla de que el Padre de Gloria os da espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento. Tú y yo no vamos a poder, tener sabiduría y revelación si nuestro conocimiento de la palabra es muy pequeño. Necesitamos extenderlo y extendernos. Y vaya, no te sientas presionado, pero es importante conocer las escrituras, porque en el conocimiento, un alumno, un niño, un joven, no va a terminar su ciclo escolar, no va a terminar su primaria, su secundaria, su prepa y su carrera profesional si no tiene el conocimiento correcto para tener el título de y entonces poder ejercerlo. Por eso la palabra nos habla tanto del conocimiento, porque Dios quiere que podamos enfocarnos correctamente en la instrucción que tiene para nuestras vidas, porque hay un poderoso propósito, pero el conocimiento es el que nos va a llevar a ser exitosos. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar esa sabiduría total, completa de lo que somos, de quiénes somos y cuál es nuestro llamado, cuál es nuestra esperanza. En el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. No habla de nuestros ojos naturales, habla de nuestro entendimiento, y ese entendimiento va a ser alumbrado por la luz del Evangelio, por la luz de la palabra de Dios, que nos va a poder llevar a que toda doctrina equivocada, a que todo aquello que hemos aprendido incorrectamente salga de nuestro entendimiento, para que no estemos declarando a veces locuras, cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. El creyente con facilidad se envuelve y queda atrapado en una mentira, y estamos en un punto en donde las personas hablan cada cosa que no tiene sentido si lo viéramos por el lado de que ya creemos en la palabra de Dios, de que ya somos nacidos de nuevo, de que ya lo entendemos, y entonces hay mucha confusión por el tema de que hace falta conocimiento, sabiduría y revelación, pero esta solamente va a venir a través del conocimiento de la palabra de Dios, de cooperar con ella, de tener una relación constante y continua con la palabra de Dios. Imagínate que si tú, un ejemplo, eres una persona casada que tiene a su esposo, y entonces, pues, tú nada más lo ves el martes y el domingo y platicas con él y te la pasas muy padre todo el día, pero lo dejas de ver los otros días, y entonces nomás siempre lo estás viendo nomás 2 días a la semana. Pues yo no sé cómo va a ser esa relación matrimonial. Si el esposo y la esposa nada más se ven dos veces a la semana, pues no sé, seguramente no se van a conocer, no se van a poder entender, y pues se van a encontrar a otro por ahí, alguien que a lo mejor puedan ver los otros 5 días de la semana. ¿Verdad que no es posible que no tengamos una relación personal con la palabra para conocer más de Dios, para conocerle más a Él, para que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos revele y traiga sabiduría a nuestras vidas a través del conocimiento de la palabra, y que podamos el día a día estar plenos, seguros, confiados en lo que Dios ya nos concedió, en lo que ya hizo por nosotros? Y entonces pararnos firmes y actuar como lo que somos, hijos de Dios, prósperos, exitosos, sanos. Y hay que llevar a nuestra naturaleza carnal, a nuestro cuerpo físico, a que se adapte o que se meta en la línea de lo que somos en Cristo Jesús.
Y eso nadie más lo va a hacer si tú no lo decides. Tú tienes que cooperarlo, tú tienes que decidir hacerlo. Y entonces nosotros somos los que tenemos que hacer que funcionen las cosas, el apropiarnos de lo que ya existe en el ámbito espiritual y que se manifieste en nuestro ámbito natural por el conocimiento, por la gracia, por la fe, por la palabra de Dios. Continuamos entonces en el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. La palabra esperanza, recuerda que quiere decir una intensa anticipación del bien. Y entonces, yo he escuchado de algunas personas que utilizan la palabra esperanza como que con mucha congoja en el corazón, tratando de ver que pudiera haber un poquito de esperanza para mi vida si Dios tuviera misericordia de nosotros, si Dios me mirara a ver, volteara a verme, todas esas expresiones. Pero lo que pasa es que la falta del conocimiento, saber que la esperanza significa una intensa anticipación del bien, esto te tiene que poner con toda la energía, con toda la actitud de ser de tener esa respuesta positiva por la palabra de Dios, de ese fuego, de esa pasión, de ese agradecimiento, porque aunque te sientas mal en tu espíritu, en tus pensamientos, tienes que estar glorificando al Señor. 19. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación de su fuerza, que ya está en nosotros, la operación de su fuerza por el Espíritu Santo, la cual operó en Cristo resucitándole de entre los muertos? Entonces, aquí te digo, anótate muy bien estos versículos, Efesios 1, 19 y 20. Porque entonces la palabra nos dice que el mismo poder que resucitó a Jesucristo entre los muertos mora en nosotros. Y continúa diciendo, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principal. Como que hice aquí un movimiento y se desconectó. Y entonces, por eso es importante que tomes esta palabra, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, Jesucristo te dio autoridad y poder para a usarlos, para hablarle a la montaña, para ordenarle que se quite. Y entonces, este conocimiento en la palabra te va a llevar a que tu fe sea esa reacción a la gracia de Dios. Amén. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Y declaramos que somos totalmente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Tu palabra dice que como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y te damos gracias, Señor, por la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia. Amén. Pues que pasen buenas noches. Nos vemos el día de mañana. Que Dios les bendiga. Amén, amén. Buenas noches, bendiciones. Hasta mañana. Gracias, pastora. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós.
Hola, tía. A ver si me oye. Tía Lula. ¿Cómo sabes que tienes volumen? No, pues sí soy yo. Acá. Hola, hola. Dale más, dale más. No, ya aquí. Tía. A lo mejor se quedó dormida. No. Espérame, a ver, déjame. ¿Le pusiste mute? Ajá. No, no está en mute. Déjame le marco.